9 horas, 1 minuto. Y cuando se vuelve al Señor, sientes algo muy lindo, no sé yo, algo que sube por los pies y que llega a lo más profundo de tu ser. Y después de tanto haber llorado, sé que del alma limpia siéntelo, es su perdón que te liberó. Toda cadena que te ataba, Él rompió. Allí es cuando tienes que llorar. Allí es cuando pierdes el orgullo y tus fuerzas no pueden luchar más. Allí es cuando buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Allí es cuando buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos.
Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. Quien les habla en esta mañana helada, gris, fría, fríísima. Estamos contentos, estamos alegres de volver a estar con ustedes nuevamente. Un abrazo a la distancia al doctor Miguel Naguar, que está en los balnearios de Fraile Muerto, disfrutando del calorcito. Estará fresquito allá. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Qué tal Laura? Muy buenos días, con mucha fuerza, con muchas ganas de vivir este domingo, Día del Señor. Muy buenos días, congelados pero contentos de reencontrarnos con ustedes. ¿Qué tal Campanita? Siempre atento. Y como habrán escuchado, iniciamos con la marcha pontificia, con el himno al Papa, porque queremos adelantarnos a celebrar el día de San Pedro y San Pablo, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, y a rezar mucho por nuestro Santo Padre. Auspicia este espacio Asociación Civil Con los Brazos Abiertos, al servicio, defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los brazos abiertos, ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos oyentes de Con los Brazos Abiertos, hemos querido compartir el Evangelio del día 29 de la solemnidad de San Pedro y San Pablo como forma de humilde recuerdo, humilde homenaje a la figura del Santo Padre, pero también a estas dos grandes figuras de nuestra iglesia, que son Pedro y Pablo. Tal vez todos nos hemos hecho alguna vez la pregunta de por qué la iglesia une en una misma fiesta a Pedro y a Pablo, los dos grandes apóstoles y columnas de la iglesia. Alguno podrá preguntarse: ¿es que no merece cada uno por separado una conmemoración, una fiesta propia? ¿No resulta que al celebrar sus figuras el mismo día, vienen como a hacer sombra el uno al otro? De hecho, la iglesia soluciona de alguna forma esta situación dedicándoles
a cada uno de ellos por separado otras 2 fiestas: la conversión de San Pablo, que es el 25 de enero, y la cátedra de San Pedro, que es el 22 de febrero. Pero la celebración principal, la solemnidad con ese rango superior, es el 29 de junio, en que le recordamos a los 2 juntos. Este hecho, que puede parecernos extraño, responde a una antigua tradición romana relacionada con el traslado de los restos de Pedro y Pablo en el año 258 a una cripta en la Vía Apia, donde se levantó una basílica recordando el lugar, que es la iglesia de San Sebastián, para guardarlos durante la persecución de Valeriano de ser destruidas las reliquias. Los testimonios sobre los lugares en que reposaban originalmente los restos de los 2 apóstoles datan de tiempos anteriores. Pero también esta fecha de conmemorar a Pedro y a Pablo viene antes que celebrar la Navidad. Es una viejísima, antiquísima tradición de la Iglesia recordar a estos 2 pilares. Y es así que después Constantino levantó 2 templos en sus actuales emplazamientos, en la colina del Vaticano para recordar a Pedro, y en la vía Ostiense, fuera de Roma, San Pablo de Extramuros. 2 imponentes basílicas que recuerdan, sobre todo, bueno, las 2 tienen sus cosas. La de San Pablo me impresionó, esa imagen que hay en la entrada de San Pablo, una imagen enorme en mármol, blanca, con su espada, impresiona. Preciosa, hermosa imagen. Pero aquí, como tantas veces, la anécdota se eleva a categoría y lo que puede parecer una mera coincidencia histórica revela un significado profundo, incluso providencial, porque Pedro y Pablo, además de ser 2 personalidades formidables, fundamentales en la historia de la primera iglesia, representan 2 principios esenciales e inseparables de la Iglesia universal, de la misma fe que Cristo encargó guardar y difundir a los apóstoles, y con ellos a toda la Iglesia. De ese aparente antagonismo entre ellos 2, surge una profunda unidad y complementariedad. Pedro representa la confesión firme, la roca de la fe, la piedra tosca que Cristo fue cincelando, puliendo, dándole forma, y que Pedro se dejó cincelar. La seguridad en el contenido de la misma fe. La fe es un acto personal de adhesión, pero no es un acto meramente subjetivo en el que poco importa lo que se crea, con tal de que se crea firmemente. Hoy somos especialmente proclives a esa forma de sujetismo. Pero como vemos en el Evangelio de hoy, Jesús, al preguntar a los apóstoles sobre lo que las gentes piensan de él y sobre lo que piensan ellos mismos, está dando a entender que no cualquier respuesta tiene el mismo valor, incluso si esas opiniones son favorables o positivas. En su tiempo se le tenía por profeta por uno de los grandes profetas antiguos como Elías o recientes como Juan el Bautista. Después se le ha visto casi siempre de manera positiva como un maestro de moral, un renovador, un revolucionario social, un líder de la fraternidad universal y tantos otros títulos que le dan últimamente. Y así, un largo etcétera. Pero ninguna de esas opiniones son suficientes. Pedro no emite una opinión, sino que realiza una verdadera confesión de fe, fruto de una experiencia personal que es además una revelación de lo alto. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y justo porque confiesa la verdadera identidad de Jesús, recibe una gracia especial, una bendición, una nueva identidad y una misión a cumplir: ser piedra y fundamento garante de la fe. Y desde entonces, pasando por Lino, por Cleto, hasta Benedicto y hoy Francisco, son los sucesores de Pedro, son los pontífices, los puentes entre Dios y los hombres. Son la mano firme que siguen conduciendo la barca de Pedro
y confirman a los hermanos en la fe, los guían y los acompañan en el diario vivir. Pablo representa el viento y el riesgo, el arrojo de la evangelización, el anuncio abierto universalmente de aquella fe confesada, porque la fe en Cristo tiene que ser primero confesada, esto es, aceptada y asimilada, hasta conformar de un modo nuevo la propia identidad. Pero no es posible quedarse ahí, como no puede esconderse la luz, según lo que dice Mateo en el capítulo 5. La fe no puede no ser proclamada, anunciada y comunicada, pues creer que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, muerto y resucitado, para reunir a todos los seres humanos en la única familia de los hijos de Dios. Significa entonces que el creyente no puede guardarse esa fe para sí solo, ser egoísta, sino que tiene que darla a conocer a todos, pues todos son llamados a ingresar a esa gran familia de los hijos de Dios, a gozar de la misma bendición. Y Pablo, que no había conocido al Jesús histórico, pero conoció muy bien al Cristo al que había perseguido, reclama con fuerza el título de verdadero apóstol, apóstol de los gentiles, porque sabe que la fe en Cristo atraviesa épocas y también traspasa fronteras. Pablo comprendió como nadie la universalidad del Evangelio, de la buena noticia, que debe abrirse sin condiciones, sin condiciones culturales, ni raciales, ni religiosas. Y como dice una preciosa escrito de él, que transformada en canción, haciéndose todos con todo, judío con el judío, gentil con el gentil, débil con el débil, fuerte con el fuerte, con tal de servir. Precioso. De hecho, que el principio petrino, el cimiento firme y seguro, y el principio paulino, la evangelización abierta y sin límites, no están reñidos, se echa de ver con claridad, no están reñidos ni son contrapuestos, sino que Pedro ya dio el primer paso hacia la apertura a los gentiles y que toda la actividad evangelizadora de Pablo no tiene otro centro que en la confesión apasionada del Señor Jesucristo. Y aunque en alguna ocasión ellos pudieran discutir o tener algún enfrentamiento, esto no elimina en modo alguno la profunda amistad de los principios que representan, que separados el uno del otro se debilitan y mueren. Si nos quedamos solo con la roca, resulta una identidad cerrada sobre sí misma y estéril puede ser. Pero si afirmamos solo una apertura universal sin contenidos concretos, nos disipamos en una formalidad vacía que nada ofrece en concreto, que se disuelve en meros poses de aceptación de todo lo que hay, de lo que hoy quieren imponer como válido, ideologías que van muchas veces contra la verdad de nuestra fe, hasta comulgar con galletitas marías. Encontramos, pues, en esta celebración conjunta de Pedro y Pablo, una sabia pedagogía divina, que la Iglesia ya en sus primeros siglos comprendió con clarividencia, vinculando para siempre a estos dos grandes apóstoles, a los dos pilares, a los dos principios que representan al servicio de la única fe en Jesucristo. Y la prueba principal de la unión indisoluble y necesaria de estas dos columnas de la fe se encuentra en el testimonio del martirio que los hermana. Los dos por igual, en la misma persecución, en la misma ciudad, aunque de modos distintos, entregaron su vida por la fe que confesaron y difundieron, culminando de esta manera una vida de entrega sufrida y total al único Señor y Salvador. Podemos ver en la lectura de ese día el martirio de Santiago, que después del martirio de Santiago, Pedro se encuentra también en situación de extremo peligro. La orden que recibe del ángel es: levántate, ponte el cinturón, sígueme. Nos recuerdan otras palabras que le dirige Jesús en el Evangelio de Juan: cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Tú sígueme. Se ve que Pedro ha alcanzado ya la madurez del discípulo dispuesto a seguir al Maestro
a donde quiera que vaya, y a morir a su manera, en la cruz, pero cabeza abajo, y no porque él se consideraba que no era digno de morir igual que su maestro y señor. De modo similar, el texto de la carta a Timoteo ofrece una especie de resumen final de la vida de Pablo, en la que expresa una confianza total en aquel por el que ha combatido su combate y ha corrido hasta la meta final, sabiendo que tras liberarle de toda clase de peligros, le liberará del mal radical, como rezamos en el Padre Nuestro, una liberación que atraviesa también el muro de la muerte, destruido por Cristo en el altar de la cruz y en entrega total de su vida. Para nosotros hoy, como para los cristianos de todos los tiempos, conmemorar juntos a Pedro y a Pablo tiene especial significación. Y más viendo en estas últimas horas al Papa Francisco junto con los hermanos en Armenia, los hermanos ortodoxos, algunos de ellos separados de la comunión de Roma, pero que hoy el Papa decía: apresuremos el paso de la comunión plena, para la unidad plena de la Iglesia de Cristo, de la única Iglesia de Cristo, que Él es su cabeza. Y es así que no podemos vencer la tentación si nos quedamos mirando solo estos dos personajes. Digámosles así, cediendo también a los eslogan de estos tiempos, diciendo que una es una iglesia conservadora, de una fe pequeña, siempre estando como una iglesia a la defensiva, encerrada sobre sí misma, que mira el mundo solo con temor o desconfianza. Y también podemos caer en la otra tentación de decir que es progresista, de un aperturismo sin criterio, que acepta todo lo que va apareciendo como nuevo sin pasarlo por el crisol de la fe confesada y personalizada, a la luz de la tradición, del Evangelio y del magisterio de la Iglesia. Es necesario entonces unir en la vivencia de nuestra fe los dos principios de la inspiración de estos dos apóstoles, apoyándonos por igual en las dos columnas, confesar a Cristo sin fisuras, sin temor, y desde esa fe abrirnos a todos sin temores también, sin cobardías, capaces de acoger con amor a todos, pero también de anunciar con convicción, con firmeza y sin complejos, sin temores, la verdadera fe de nuestra Iglesia, que no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación, que solo Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que Dios salva al hombre no por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo. Confesión y apertura, la roca y el fuego, que se ponen a prueba y se autentifican como en Pedro y en Pablo, en la disposición a dar la vida por aquel en el que hemos creído y del que nos hemos fiado. Que el Espíritu Santo siga guiando como hasta hoy, como lo hizo con Pedro, a nuestro Santo Padre Francisco, para que con caridad y mano firme continúe conduciendo la barca de Pedro por las aguas embravecidas de nuestros mares y anunciando con valentía y coraje la verdad de la buena noticia. Que así sea, para mayor gloria de Dios. Amén. Que así sea. Sucesor de Pedro, con tu bastón en alto y tu mirada lejos, avistando
bendición. Auspicia este espacio Óptica La Maison, donde un equipo multidisciplinario de nuestro departamento de baja visión estará al servicio de quienes, por su trabajo o por su deficiencia visual, requieren ayudas ópticas especiales, siendo este equipo quien le orientará a una mejor opción. Óptica La Maison en sus dos casas, Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó, Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. José Aldao, Sociedad Anónima, para Ornimans. Desde siempre, el nombre del té. No oye, venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al Entrevero. Consulte a su médico. El Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma vendedores profesionales desde 1952, brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral. Continua apertura y actualización de cursos. Consulte por el teléfono 2924-3827 de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza. Estudio Contable Contadora Gabriela Perciante. Aperturas y clausuras, declaraciones juradas, IRPF. Trámites en DGI, BPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado. 18 de julio 1263, escritorio 103. Teléfonos 908-7637 o 096-333-232. En el Super Pinar, Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. En el Departamento de Baja Visión de Óptica La Maison atendemos pacientes derivados por su oftalmólogo tratante. Aportamos nuestra experiencia, profesionalidad y compromiso para optimizar su visión residual. Óptica La Maison, desde 1928 a su servicio. Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó. Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. Atención, nueva cuenta Habitat, número 54465, con los brazos abiertos, para ayudarnos a continuar como hace 25 años, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitat 54465, con los brazos abiertos. Gracias por tu colaboración. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener. Auspicia este espacio Óptica La Maison, donde un equipo multidisciplinario de nuestro departamento de baja visión estará al servicio de quienes, por su trabajo o por su deficiencia visual, requieren ayudas ópticas especiales, siendo este equipo quien le orientará a una mejor opción. Óptica La Maison en sus dos casas, Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó, Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. Y como es habitual en este espacio que nos acompañan los amigos de Óptica La Maison, queremos compartir algunos datos, el santoral y pedir algunas oraciones especial. Cuando yo digo pedir oraciones, no es para que se enteren que fulano mengano solamente están enfermos, sino para que realmente tengan un minuto de oración o un recuerdo especial por algún hermano que vivió su Pascua. Así que recemos, es bueno, en cualquier momento del día, pero tengamos presente, especial a estos enfermos que hoy vamos a pedir por ellos. Queremos pedir oración por el doctor Horacio Muniz, que se encuentra con un
quebranto de salud. Por Silvia Salisbury, también con un quebranto de salud. Por Dinora, que sigue recuperándose y agradece las oraciones que todos hacen por ella. Por Roxana, una joven madre enferma. Por Mónica también, una muchacha joven, 28 años, un cáncer, internada en Pereira. De esas muchachas que sufren no el morirse, sino el dejar a sus hijos, sus pequeños hijos. Recemos por ellos, por sus hijos. Y también por Liropeya, una joven y vieja amiga de todos los que estamos acá, para que pronto pueda recuperar fuerzas. Hoy temprano hablé con ella, se encuentra bien, recuperándose, y agradecer las oraciones. Y pedir también oración por el eterno descanso. En estos días, antes de ayer, vivieron su Pascua la doctora Matilde Guerrini, ex directora técnica del Círculo Católico y actualmente era presidenta de la Comisión Fiscal, junto con nuestro compañero el padre contador Pablo Coimbra. La doctora Matilde Guerrini durante muchos años trabajó y fue un referente en todo el sanatorio, que era una mujer que se le podía consultar, que cuánta cosa que había, ella estaba siempre presente. De esas que recorrían las salas, que siempre atenta. Y también la partida de don Ángel Collazo, un ex gerente general, también funcionario del Círculo durante muchísimos años. Un hombre muy activo, muy dispuesto siempre también a servir. Bueno, los dos partieron prácticamente el mismo día, así que tengamos un recuerdo, una oración y un agradecimiento a Dios por la vida de estos dos hermanos. Tenemos, a ver, ¿qué santos tenemos hoy? Bueno, hoy, 26 de junio, es la fiesta de San José María Escrivá. San José María Escrivá de Balaguer nació en 1902 en España, el segundo de 6 hermanos, en una familia de mucha fe. En 1918, José María intuye que Dios quiere algo de él, aunque no sabe qué es. Decide entregarse por entero a Dios y hacerse sacerdote. Piensa que de ese modo estará más disponible para cumplir la voluntad divina. En 1925 recibe el sacramento del orden y comienza a desarrollar su ministerio pastoral. En 1927 se traslada a Madrid para obtener el doctorado en Derecho. En la capital de España lleva a cabo un intenso servicio sacerdotal, principalmente entre pobres, enfermos y niños. Son tiempos de grandes apuros económicos vividos por toda la familia con dignidad y buen ánimo. En Madrid, el 2 de octubre de 1928, durante un retiro espiritual, Dios le hace ver la misión a la que lo ha destinado. Ese día nace el Opus Dei. La misión específica del Opus Dei es promover, entre hombres y mujeres de todos los ámbitos de la sociedad, un compromiso personal de seguimiento a Cristo, de amor a Dios y al prójimo, y de búsqueda de la santidad en la vida cotidiana. En 1934 publica la primera edición de Camino, su obra más conocida, de la que con el paso de los años se han editado más de 4 millones de ejemplares. La Guerra Civil Española supondrá un serio obstáculo para esta naciente fundación. Son años de sufrimiento para la Iglesia, marcados en muchos casos por la persecución religiosa, algo que se olvida cuando de alguna manera se idealiza esta Guerra Civil Española. Consciente de que su misión tiene raíz y alcance universales, José María Escrivá se traslada a Roma en 1946, apenas concluida la Guerra Mundial. Entre ese año y el 1950, el Opus Dei recibe varias aprobaciones pontificias,
con las que quedan corroborados sus elementos fundacionales específicos. Desde Roma, por directo impulso del fundador, el Opus Dei irá extendiéndose paulatinamente a 30 países de los 5 continentes entre 1946 y 1975. En la década de los 50, José María Escrivá alienta la puesta en marcha de proyectos muy variados: escuelas de formación profesional, centros de capacitación para campesinos, universidades, colegios, hospitales, dispensarios médicos, entre otras. Acá tenemos varias obras del Opus. Y acá se celebró la fiesta ayer a mediodía, en una misa en la catedral. Sí. Entre 1970 y 1975, su empeño evangelizador le mueve a emprender viajes por Europa y América, mantiene numerosas reuniones de formación, sencillas y familiares, aun cuando a veces asisten miles de personas, en las que habla de Dios, de los sacramentos, de las devociones cristianas, de la santificación del trabajo. Fallece en Roma en 1975, un 26 de junio. El 6 de octubre del 2002, más de 400.000 personas asistieron en la Plaza de San Pedro a la canonización de José María Escrivá. En la homilía, Juan Pablo II señaló que el nuevo santo comprendió claramente que la misión de los bautizados consiste en elevar la cruz de Cristo sobre toda la realidad humana. El Papa animó a los peregrinos llegados de los 5 continentes a seguir sus huellas, difundir en la sociedad, sin distinción de raza, clase, cultura o edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. Esforzaos por ser santos vosotros mismos, en primer lugar, cultivando un estilo evangélico de humildad y servicio, de abandono en la providencia y de escucha constante de la voz del Espíritu, dijo San Juan Pablo II en esa oportunidad. Y esto está muy bueno, tener claro esto y recorrer qué fue realmente la Guerra Civil Española y qué fue lo que implicó, cuántos mártires católicos. Vamos a hablar, ¿sabes cuándo? Cuando van a canonizar a Manolito del Río. Sí. Un chico que fue fusilado. Pero además también a varios sacerdotes y religiosos y laicos en España por la Guerra Civil también. Porque lo perdemos de vista y perdemos identidad cuando hacemos eso. Y el otro día, por ejemplo, justo leyendo un artículo que salió acerca de un libro nuevo histórico que se publica, donde se habla de las cruzadas y de la Inquisición, que tantas leyendas negras se tejieron en torno a ese tema y de desprestigio de la Iglesia Católica, leí y me asombró, incluso a mí que tengo un conocimiento bueno de la historia, que es un poco de amateur porque no soy especialista en el tema, pero que he leído bastante, que hubo más muertos a causa del terror en la Revolución Francesa, con toda la carga positiva que tiene liberté, fraternité, égalité, la Revolución Francesa. Hubo más muertos en la Revolución Francesa que por la Inquisición española. Así que bueno, que la Inquisición, vamos a hacer un paréntesis a todo esto, la Inquisición peor fue la que... La protestante. La protestante, que no lo dicen, no meten todo en la misma bolsa. Claro, y muchísimo mayor la muerte por los estados, por otro tipo de juicios que hacían en esa época, porque eran épocas muy crueles, lo cual no quiere decir que uno defienda los excesos, no tiene nada que ver. Una cosa es defender los excesos y otra cosa es mirar la cosa con objetividad y que nos señalemos siempre con el dedo a hermanos nuestros que cometieron errores espantosos. Pero en definitiva, junto con esas sombras había una cantidad de luces. Los calvinistas fueron muy duros. Los calvinistas y los luteranos, Sí. Los calvinistas dicen que como que Ginebra se iluminó con todas las hogueras, que era una cosa impresionante. Pero está bueno reconstruir, entre otras cosas, decía que los tribunales civiles en esa época eran tan salvajes en las penas que imponían, que la gente se proclamaba cuando veían que los iban a juzgar por otro motivo, por un crimen civil, empezaban a decir herejías para que los llevaran a los tribunales de la Inquisición, que eran más benévolos, y que la inmensa mayoría de las penas que instauraba la Inquisición eran espirituales, de peregrinaciones, de oraciones, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, está bueno recordar la historia como realmente fue y no como la han pintado una cantidad de... Poner las cosas en su lugar, definitiva. Exacto. Y bueno, y por último, el 28 de junio es la fiesta de San Ireneo de León, considerado uno de los padres de la Iglesia, porque en la antigüedad combatió con su sabiduría y sus escritos a la secta de los gnósticos. San Ireneo nació en Asia Menor en el año 125, después se fue a vivir a Lyon, que era la ciudad comercial más populosa de Francia en ese tiempo. Era el sacerdote más sabio de Lyon y por ello los católicos de esta ciudad lo enviaron a Roma, y mientras él estaba en Roma estalló en Lyon la terrible persecución en la cual murieron un inmenso número de mártires, salvando así su vida.
A su regreso a Lyon fue proclamado por el pueblo como sucesor del obispo y se dedicó a defender a los cristianos de los errores de los herejes, en especial de los gnósticos, quienes creían, entre otras cosas, en la reencarnación. Se preocupaba más por convertir que por confundir y por eso era muy moderado y muy suave en sus ataques al enemigo. Y está interesante esto porque a veces como que herejía tiene toda una connotación negativa también cuando usamos la palabra o hablamos de herejes. Etimológicamente, yo que he estudiado algo de lingüística, en realidad viene de separación, quiere decir división o separación, no tiene ninguna connotación insultante o negativa. Y tiene que ver con el apartamiento de una doctrina en la que se cree o no se cree y no otra cosa, ¿no? Así que bueno, hoy fue un poco, ya que estuvimos, un poco... Bueno, y quiero también pedir oraciones por los resultados de un examen que se hizo hace pocos días Carlos, oyente, junto con Lourdes, un resultado que esperemos, gracias a Dios, sea favorable para que siga adelante en esa misión que le toca cumplir entre las comunidades donde él se mueve. Y también el 2 de julio, ¿llegamos al 2 de julio? Sí, el 2 de julio sí, el sábado. Llegamos, sí. El 2 de julio recordamos a la advocación de Nuestra Señora del Huerto, allá en Chiavari. La fiesta del Huerto acá se celebra el día 2 en la capilla del Colegio de las Hermanas del Huerto, San José 990, esquina Julio Herrera, a las 17 horas. Es la misa presidida por Monseñor Milton Trócoli, así que invitamos, recordamos a los exalumnos del Colegio del Huerto que se acerquen. Después parece que hay el tradicional chocolate, así que están todos invitados. Y queremos también, a ver qué otro, ¿tenemos algunos cumpleaños? Tenemos algunos cumpleaños, hoy domingo 26 es el cumpleaños del padre Juan José Brigante. El martes 28 es el cumpleaños del padre Eric Juárez. Oh, el padre Eric Juárez, un fuerte abrazo. Ahí está, y el aniversario del padre Antonio Caña, creo que está en Argentina. Sí. El jueves 30 es el cumpleaños del padre Néstor Almada, del padre Pablo Balestrino y del padre Víctor Hugo Villanueva. Y el aniversario del padre Alberto Draper y del padre Agostino La de Rosa. También ese mismo día, o sea el jueves 30, es el cumpleaños del padre Anselmo, es el aniversario, perdón, del padre Anselmo Ruiz y del padre Raúl González. Y ya yendo a julio, el sábado 2 de julio, es el cumpleaños del padre Miguel Escartín. Creo que está en España, volvió a España. El gran párroco durante muchos años de la parroquia de los Agustinos, allá en Santa Rita. Ahí está. Punta Gorda. También es del padre Fernando Solá y del presbítero Gustavo Calvetti. Bueno, vaya para ellos, un fuerte abrazo, nuestra oración y también, como decimos siempre, recen por ellos, recen por los curas, por los que están enfermos y por los que están viviendo algún momento de crisis. Y vamos a una musiquita. Me dice todo con todos. Judío con el judío y gentil con el gentil, me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte, me hice todo con todos por servir, me hice todo con todos por servir. Si predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, cumplo con mi obligación, soy obrero que no tiene motivo para ensalzarse, todo el mérito es de Dios. Judío con el judío y
gentil con el gentil. Me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte. Me hice todo con todos por servir. Me hice todo con todos por servir. Yo no corro a la aventura, yo busco como el atleta, siempre primero llegar. No me ocurra a mí que un día al fin me descalifiquen a pesar de predicar. Judío con el judío y gentil con el gentil. Me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte. Me hice todo con todos por servir. Me hice todo con todos por servir. Dios nos guarda. Presentó este espacio Óptica La Mesón, en promoción de su departamento de baja visión, donde un equipo multidisciplinario está al servicio de quien por su trabajo o por su deficiencia requiere ayudas ópticas especiales. Óptica La Mesón, desde 1928 a su servicio en sus dos casas, Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó, y Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. En las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos. ¿Podemos ignorarlo? Nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad, que no consiste únicamente en dar al necesitado, sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro. ¿Me acompañas en mi petición para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad? Días pasados, un oyente nos llamó haciendo referencia a lo que nosotros habíamos hablado días anteriores sobre el maltrato, los abusos, los ancianos. Y él decía que ¿por qué nos ocupamos tanto y nos preocupamos ahora tanto y hablábamos tanto? Y si era porque el Papa nos había dado línea. Y yo le contesto, como le dije en ese momento, lo quiero decir también porque si él piensa eso, de repente otros también piensan lo mismo. Nosotros venimos con el tema de los ancianos desde hace muchísimos años, trabajando no solo dentro de la iglesia, como lo habíamos hecho con el Padre Vitale, ocupándonos y preocupándonos por ellos, sino también desde el ámbito que a mí me tocó trabajar, estar en la Junta Departamental en Canelones. Nosotros ya del año 1990, presentamos informes, solicitamos pedidos de informes sobre las casas de salud del departamento a nivel nacional. Pedimos informes al Ministerio de Salud Pública, presentamos proyectos, denunciamos. En el año 92, 93 lo mismo, en el 94 después de viajar a Israel, de estudiar un poco el tema de la ancianidad, cómo vivían, cómo los trataba el Estado a los ancianos en Israel, presentamos un nuevo proyecto que durmió durante muchos años y que hace unos, creo por el año 2000 y algo,
alguien lo rescató dentro del Parlamento y hubo una reforma en la reglamentación de las casas de salud. Bueno, así que no somos unos paracaidistas ni tampoco unos recién llegados en este tema. Hace mucho tiempo y por eso logramos con un grupo de laicos comprometidos, hombres y mujeres de buena voluntad, de darle forma civil a esta asociación civil con los brazos abiertos en defensa, en promoción y en bienestar de los enfermos y adultos mayores. Y es también, nos hemos encontrado en este último tiempo con casos lamentables. Días pasados tuve que presentarme en un juzgado también por defender a una señora una profesional, no sé si se puede llamar así, Laura. Y deja que desear, ¿no? Algunas cosas dejan que desear. Dejan que desear. Había hecho abuso de la confianza y de la supuesta amistad. Bueno, y así en varios casos, el maltrato que tienen los ancianos a nivel de la familia, de la sociedad misma, los enfermos. Bueno, así que esta es una preocupación, pero también nos ocupamos en hacer algo, en poner un grano de arena, por lo menos en esta lucha, que es dura, pero que da satisfacción de cuando vemos esas caras arrugadas, dolidas, maltratadas, pero también que sufren en el espíritu, cuando se nos acercan, se les ilumina y parece que tienen un poquito de esperanza. Así que no somos recién llegados, ninguno de los que integramos la comisión de Con los Brazos Abiertos, todos de alguna manera han tenido o tienen experiencia, los médicos, los psicólogos, incluso los que son profesionales en otras materias, también tienen ese amor, ese cariño y ese respeto por el adulto mayor, por los queridos viejitos y por los enfermos. No sé, ya estamos llegando al final, pero queríamos decir esto para aclarar, dice el Vasco, y le estaba echando agua a la leche. Ahí está, y es muy importante esto, no solo por el anciano, sino por la sociedad en sí misma, ¿no? La iglesia y la gente de iglesia generalmente somos bastante reiterativos en el no nacido y en el anciano, y está bueno eso, ¿no? Eso de las dos puntas, y eso de que cómo tratamos a los más débiles refleja en definitiva el respeto que nos tenemos a todos nosotros. Son cosas que pueden ser puntuales, pero que reflejan mucho más de lo que son en sí mismas. Como trato a ancianos, en definitiva, es como me trato a mí, es como trato al que me rodea, es como la sociedad se respeta a sí misma, cómo se proyecta a sí misma, cómo se trata al anciano y también cómo se trata después del anciano, porque ese es el otro aspecto que también está relacionado con esto, ¿no? Toda esta onda que hay, que ahora está más de moda que nunca, y hay inclusive alguna publicidad de crematorios después de muerto, ¿no? También es lo otro, después de muerto lo tiro y la lo tiro al cultura del agua. descarte, La lo que cultura es del feo, descarte. lo que no sirve, lo enfermo, Me para ahorro afuera. todo lo desagradable. La muerte, esconderla, Y pasarla además le por... estoy haciendo un bien al otro, en definitiva. Sí, sí, porque sí, sí. No lo hago pasar Vamos por a mi seguir egoísmo, hablando ¿no? de esto. Pero- No me voy a Ahí está. cansar de seguir hablando de esto. No sé ustedes. Ahí está, porque refleja mucho más que el anciano, que el no nacido, que el muerto, que el que sufre. Es la concepción de la concepción- vida que uno vamos a ir transmitiendo a los demás también, a las nuevas generaciones. Ahí está, el amor al prójimo, la caridad, la misericordia en serio, el amor cristiano, el hombre imagen y semejanza de Dios. La caridad, como decía Benedicto XVI, que es un todo. Estamos despidiéndonos Nos ya. estamos despidiendo. Feliz domingo para todos.
Muy feliz domingo, que tengan una semana plena de bendiciones. En el Super Pinar, Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Nos especializamos en carnes de cerdo y pollo frescas y de primera calidad. La excelencia no es una opción, es lo que nos distingue. Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. José Aldao, Sociedad Anónima, para Ornimans, desde siempre el nombre del té. ¿Estás enfermo? ¿Sabes que hay un sacramento que se llama unción de los enfermos? Si necesitas ayuda, acude a la parroquia más cercana. No oye, venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al Entrevero. Consulte a su médico. En el Departamento de Baja Visión de Óptica La Maison atendemos pacientes derivados por su oftalmólogo tratante. Aportamos nuestra experiencia, profesionalidad y compromiso para optimizar su visión residual. Óptica La Maison, desde 1928 a su servicio. Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó. Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. Atención, nueva cuenta Habitab, número 54465, con los brazos abiertos, para ayudarnos a continuar Como hace 25 años. llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitab 54465, con los brazos abiertos. Gracias por tu colaboración. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Allí es cuando y cuando se vuelve al Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y muy especialmente en nuestros queridos enfermos, en aquellos que están privados de la libertad, en los que se sienten o están solos, en los que tienen pensamientos suicidas y en aquellos también que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Para todos, la paz, el amor y el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos.